¿Cuál es el problema de esta incertidumbre? Lo primero es que genera un sentimiento de inseguridad. O sea, me siento así como que si estoy bien, si voy de regreso, ¿no? Me encuentro con la atleta junior que se siente como que, pues sí, pero no, y entonces está así peleando, ¿no? Emocionalmente, por esta sensación. Obviamente esta sensación, si yo no la controlo, esa emoción, ese sentimiento, perdón, pues obviamente me va a generar la enfermedad del 1 más 2, ¿no? Voy a estar todo el tiempo estresado, enojado, y voy a empezar a estar así sin saber qué onda y ansioso, ¿verdad? Entonces, esto me va a generar una emoción, porque al sentirme estresado y con inseguridad, en automático voy a sentir ¡miedo! Ay, me voy a querer esconder aquí así que no me vea, ¿no? Porque tengo miedo. ¡Ojo! Si yo no me doy cuenta de esto que estamos viviendo y no me doy cuenta que genera este sentimiento, esta enfermedad y esta emoción, ¿qué va a pasar? Que ese nivel de estrés no controlado, dice, me va a hacer menos inteligente, ¿no? ¡Ah, perdón! O sea, puedo cometer burradas, estupideces o no, ¿sí? Voy a ser menos capaz por lograr algo y voy a cometer mayor cantidad de errores. Oigan, nadie, absolutamente nadie en este planeta nace sabiendo. ¿Sí o no? Cuando, obviamente, sí, si te gusta tu trabajo, si te gusta lo que haces, si escogiste una profesión que te apasiona, pues obviamente te va a ayudar el práctico, ¿sí o no? Pero al final de cuentas, vean, es lo mismo. Si yo tengo descontrol y me empiezo a estresar inútilmente, porque a veces, ¿qué sucede? Que esa incertidumbre nos genera estas emociones, sentimientos de forma inútil, ¿o no? Y entonces empiezo a cometer errores. ¿Qué tengo que hacer entonces? Si tenemos, obviamente, menos ideas, si estoy cometiendo errores, ¿qué pasa con la innovación? Si estoy cometiendo errores, ¿qué pasa con la integración de mi equipo de trabajo? Si estoy cometiendo errores, ¿qué pasa con mi sensación de sentirme pleno y capaz? Se va al caño, ¿o no? Y entonces, a la larga, empezamos a cometer decisiones erróneas. ¿Estamos? Y se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Donde si yo cometo una decisión errónea y después me doy cuenta que cometí ese error, ¿qué pasa a nivel emocional? Viene la frustración. ¿Qué pasa con esa frustración descontrolada? Genera más estrés. ¿Qué pasa cuando me siento con más estrés? Tengo más inseguridad. ¿Y qué pasa cuando tengo más inseguridad? ¡Zas! Se me incrementa esta emoción del miedo. ¿A poco no? Pero aquí lo importante es darnos cuenta, como seres humanos que somos imperfectos, bueno, el único perfecto es Dios, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pero nosotros como seres humanos imperfectos que somos, ¿qué sucede? Que con mucha facilidad podemos cometer errores y caer en ese círculo inútil. Tendríamos que empezar a actuar para cambiar ese círculo, para que en lugar de ser un círculo inútil, se vuelva un círculo virtuoso, ¿no? De calidad, por así decirlo. Entonces, ¿cómo le podemos hacer? Primer consejo para trabajar en el estrés: adquirir competencias. Buscar siempre tener más habilidades y talentos. Complementarlo con creencias, con valores. Aquí le puse algo interesante: a través de la implementación de metas. Ojo, aquí les voy a dar una cordial invitación. Me voy a pasar de este lado. ¿Quieres sentar aquí para que veas? Aquí sí, aquí de este lado. Miren, yo aquí sugeriría que a partir de ahora hagan lo siguiente. Vamos a empezar a trabajar, y se los dejo de tarea para que lo hagan, en una pirámide de productividad, ¿no? La pirámide de productividad, para que realmente tenga éxito, ¿qué tiene que tener como base?
pongo metas, pues ¿a qué carajos vine, sí o no? ¿A qué carajos nací? ¿Estamos? O sea, si yo no, como ser humano, procuro establecer metas, pues no voy a progresar, ¿estamos de acuerdo? Ojo, y no son metas de trabajo nada más. O sea, el primer reto es, ¿qué metas tienes tú como ser humano? Como persona, ¿sí? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué quieres lograr? El reto 2 es, ¿cómo puedo injertar mi meta de vida personal con la meta de mi trabajo? Con la meta del lugar en el que estoy haciendo mi vida para lograr un progreso, ¿no? Obviamente, para que esa meta sea congruente, ¿qué tiene que tener? Fecha. O sea, ¿cuándo voy a lograr ese objetivo, esa meta, ¿no? Si yo no me planteo decir, para tal día de tal año quiero lograr esto, pues no tienes algo que te sustente decir cómo le voy a hacer o no. Muy bien. Para lograr esa meta macro, ¿qué necesitas hacer? Un plan. Un plan a través de metas intermedias, ¿no? Claro, objetivos. O plan, un plan. O sea, haces un plan de acción donde vas a decir, tengo este objetivo, tengo esta meta a lograr, pero para lograr esta meta con fecha y hora determinada, pues yo necesito un plan de trabajo que se convierte en pequeños pasos o pequeñas metas. ¿Estamos? Para que estos metas o pequeñas metas se logren, ¿qué tengo que hacer? Detallar los pasos. Y eso se convierte en punto. O sea, ya detallé los pasos y entonces los plasmo y lo hago en acción. ¿Estamos? ¿Y esa acción a qué se traduce? A mi día. Vamos a poner así, día a día. ¿Ok? ¿Estamos? Sugerencia práctica para que logren más fácilmente esto. Porque a veces es ahí donde nos está fallando. Dices, si tú quieres, necesitas adquirir talentos, creencias, valores, competencias. Entonces yo pondría la base todavía de la pirámide más grande con algo importante. Valores gobernantes. ¿Qué es lo que rige mi vida? Les voy a poner un ejemplo para que empiecen a trabajar en pirámides de productividad así, ¿vale? Fíjense, interesante. Y metas coloquiales, prácticas. Díganme un ejemplo de una meta típica de Año Nuevo. Te estás tragando las uvas así, ay, estoy pensando en bajar de peso, ¿no? Ya estás hasta deforme así con la panzota, ¿no? No, ¿verdad? Deforme. Y pregunta, ¿logras bajar de peso? A lo mejor los primeros 2 meses y después se te olvida. Porque te faltó disciplina. Disciplina. ¿Sí? Pero para lograr esa disciplina, Constante. no, se lo voy a poner más simple. Actitud. Alíñala con un valor. ¿Por qué quieres bajar de peso? Porque dices, quiero bajar de peso, sí. Pero dame una razón de peso de por qué. Por salud. Ahí hay un valor. Salud. ¿Por qué? Porque el coronavirus me ataca más rápido, porque soy más propenso a enfermedades, porque si estoy gordo puedo ser candidato a la diabetes, porque obviamente me duele la espalda y me cuesta trabajo hacer ejercicio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya hay un valor. Salud. Entonces si tú dices, voy a bajar de peso, necesito bajar de peso por salud, ¿qué pasa a nivel emocional? Va a ser mucho más fácil que te pongas las pequeñas metas, porque entonces tú dices, oye, necesito bajar de peso. ¿Cuál sería una meta macro para empezar a bajar de peso? Porque me preocupa mi salud. Tal vez ir al nutriólogo, hacer una cita con el especialista para que te haga un plan. Una dieta ¿no? adecuada. Y después, ¿qué sería? Pues a lo mejor decir, ¿sabes qué? Quiero
todo lo que sé que me engorda, que me gusta, y voy a ir al súper después de que haya comido para estar satisfecho y no tener apetitos de más, y compro lo que necesito, ¿o no? Y entonces ya se va a la acción. ¿Y qué sucede entonces? Que esa acción, si está bien alineada con tu valor, te puedo apostar que en el día a día va a ser mucho más fácil que venzas esa sensación de hambre, de querer comer, esa ansia, porque tienes una meta. ¿Y qué sucede? Que si te empiezas a aplicar y te pones en acción y te disciplinas, ¿qué pasa después de 21 días? O sea, ya como que lo haces parte de, a tal grado que si eres fan del pastel de chocolate y de repente llegan con un pastel de chocolate los 21 días después, ya no lo vas a ver igual. ¿Estamos de acuerdo? O sea, lo vas a ver diferente y vas a decir, pues qué rico, a lo mejor luego me como una rebanadita, no me da piraña, ¿me explico? La comunicación. Hasta acá, por acá hubo la observación de que es que yo veo mi mundo de forma diferente. Sí. Habría que entender que como seres humanos todos percibimos el mundo de formas distintas, ¿no? Habemos quienes tenemos más habilidad auditiva o más habilidad visual, ¿no? O que percibimos nuestro entorno con las sensaciones. Entonces obviamente todo eso genera un factor de cómo percibo mi mundo. Aquí el reto entonces sería tú, si tienes un equipo de trabajo, empieza a ubicar, empieza a observar cómo se comunica tu equipo de trabajo. ¿Cuál es el canal de preferencia tal vez que maneja tu equipo de trabajo? No me quiero meter aquí a fondo porque es todo un tema, ¿no? Yo les podría recomendar a lo mejor que en una librería compren un libro de John Grinder o Richard Bandler sobre programación neurolingüística, que habla mucho de comunicación, de cómo generar estrategias para comunicarte de forma cordial. Ahora, el único truco más fácil sería aprende a escuchar. Dios nos hizo con 2 oídos y una boca para escuchar más de lo que hablamos, ya de entrada, ¿no? Entonces, si tú aprendes a escuchar, es el primer preámbulo para decir, voy a poder interpretar mejor lo que me está diciendo el otro para poder retransmitir el mensaje y llegar a un acuerdo, ¿o no? Acá valdrá la pena a lo mejor reforzar con un taller específico de comunicación, ¿no? De cómo trabajar esa parte. ¿Por qué? Porque una vez que tú te comunicas correctamente con tu equipo de trabajo, entonces viene tu planeación, tu proceso de planeación estratégica, tu proceso de lograr tus metas personales y de trabajo, ¿sí? Y obviamente hacerlo de forma coordinada, ¿no? De forma correcta, con un buen plan, desde tu agenda, desde tus instrumentos de trabajo, tus herramientas, etcétera. ¿A poco no? Obviamente, pues no estás solo y probablemente, así como tienes muchas cualidades, tengas un montón de defectos. Ay, perdón. Entonces, ¿qué? Necesito trabajar en equipo. Aquí es importante que ustedes conozcan a su personal para poder trabajar en equipo. Les pongo una dinámica para que empecemos a aprender a trabajar con el personal. ¿Tienes una hojita? Divídanla así en 6 cuadrantes. Bueno, gráfica de Muy bien. Tiempo. 28 años. Estas 6 competencias, tarde que temprano, digamos como en automático, se van a ir amoldando, se van a ir desarrollando, ¿ok? ¿Cuáles son las funciones? Estas son las 6 competencias, pero esas 6 competencias se complementan con las funciones que todo líder debe de saber hacer. Entonces, ahí está. La primera función, desafiar procesos. Hoy en día, con la pandemia y con toda la situación que hemos vivido, pues ya tenemos que empezar a desafiar un proceso, ¿o no? El proceso de ajustarnos a la nueva normalidad, por ejemplo, ¿no? El proceso de ajustarnos
a cambios que ayuden a dar a conocer el parque para que la gente llegue, ¿o no? Seguro más de uno de ustedes les dijeron, tienes que hacer todo esto durante todo el año. Pero ¿quién es este personaje? Sí. ¿No? ¿Pero sí? Pues ahí tienes que desafiar un proceso, ¿a poco no? Porque tienes que hacer un montón de cosas, pero el presupuesto es limitado. Todo el tiempo está desafiando procesos de toda índole. Digo, yo recuerdo en mis ayeres, cuando era chiquito y guapo, tenía cabello. Recuerdo como anécdota, ¿no? Que queríamos poner un amigo y yo un negocio de eventos. Y el amigo pues, tuvo la habilidad financiera de conseguir un evento con Procter & Gamble. Imagínense, nos inauguramos con Procter & Gamble un evento para 3,000 personas. Decías, ¡wow! ¿No? O sea, me senté a Juan Camaney y más allá. Pero, oh sorpresa, el último día nos faltaron 40 meses. Entonces ese día, me acuerdo que pues quítate la corbata, quítate todas esas y ponte el mandil y ya. Y lo único que hice fue, durante todo el fregado día, eran estaciones de servicio, donde la gente se servía así, cocina mexicana. Entonces era meter cazuelas, sacar cazuelas, meter cazuelas, sacar todo el día. No sé cómo acabé, ¿verdad? Pero me acuerdo que uno de mis hermanos decía, ay, si me cereales bien fácil. Ponte todo el día a traer cazuelas de arroz y frijol y papitas. O sea, yo acabé muerto. Pero ¿qué sucedió? Que dijimos, híjole, usted es un super cliente. Tengo que desafiar procesos, ¿cómo le hago? Pues ni modo el ejemplo, ¿no? O sea, a salir al quite y a ensuciarse las manos y pues ni modo. Pues eso es lo que tiene, o sea, la actitud de un líder es esa, es saberse ensuciar las manos desafiando procesos constantemente. Otra función, inspirar con una visión comparada. ¿Qué es esto en términos simples? Es sueña y se vale soñar, pero después ese sueño tradúcelo en una meta, con un valor, pon una serie de pasos y planes de acción a seguir. Y el reto aquí es lo que tú sueñas, haz que sueñe lo mismo la otra persona. Ese es el gran. Tu proceso en tus funciones de cualidades de líder, pues aquí tienes que aprender a ser un excelente comunicador, ¿sí? Para poder ser congruente, porque una cosa es comunicarse y otra es comunicarse con congruencia, para que el otro diga, wow, y empieza a soñar lo que tú estás soñando, ¿a poco no? Obviamente, si ya los dejaste que soñaran, pues ahora dale las herramientas para que se pongan a chambear, ¿o no? ¿Sí? O sea, habilita a los demás para que actúen. Que si, por tus funciones, ejemplos del parque, ¿no? O sea, pues necesitas que tus espeleólogos o los que están haciendo guía, pues tengan el uniforme completo, ¿no? Que tengan, ¿cómo se llama? La ruta perfectamente definida, ¿o no? O sea, tienes que habilitar a los demás para que entonces ese sueño se convierta en una realidad, ¿no? Sea parte de. Obviamente otra de las funciones es modelar el camino a través del ejemplo. ¡Ójole! Ese es de lo más difícil, ¿a poco no? Porque no es lo mismo decir aquí yo te mando, yo te doy una orden, yo aprendo a ejecutar la orden y luego te pido que me sigas. Luego te ayudo. Entonces aquí el reto es aprende a modelar el camino no con palabras, no con órdenes, con hechos, con ejemplos. ¿Estamos? Obviamente, si ya lograste este objetivo, pues no te queda más que empezar a ser un excelente motivador, ¿no? Empezar a alentar a la gente con el corazón, empezar a trabajar en esa actividad que es la motivación. Al final de cuentas concluyo, todo se edifica o se derrumba según sea tu liderazgo. Entonces, ojo, reto de líderes, deja de buscar culpa. Actúa, ponte en acción, empieza a darte cuenta que parte de tu función es desafiar procesos. Por ejemplo, un proceso muy común que a lo mejor ahorita en la pandemia batallamos,
Te dice, Broso, pon tu estúpida sonrisa institucional. Y tú, bueno, deja de ser estúpida, obviamente, cuando la haces de corazón, ¿o no? Sí. Pero entonces, ojo, es un estándar de servicios de clase mundial. Ah, sí. Una sonrisa amable. ¿Estamos? Bueno, tú tienes que ser el primero incongruente que dices, híjole, hoy amaneciste con el pie derecho, hoy tuviste una bronca con tu hijo, hoy no pasó el transporte a tiempo y tienes que ponerte estúpida sonrisa institucional porque tienes que ser el ejemplo, ¿no? ¿Así? Es como, tienes que platicar lo que me pasó en la mañana, para que vean. Tenía yo el compromiso de llegar, ¿no? Que yo vivo en Cancún. Todo resulta que me levanté así como, tardísimo, ¿no? Espérate, enfríame, doy un duchazo, me meto. Y salgo, me subo a mi Lamborghini con carrocería de Fiat. Sale, pero que Fittipaldi, ¿no? Y yo entendí bien. Y de repente, no sé de repente de dónde va, alguien me atraviesa y se me cruza así. ¡Ay, hijo de la fregada! Pues obviamente, como soy Fittipaldi, pues tuve muy buenos reflejos y frené, ¿no? Ya ven que la carretera uno se patina un poquito, entonces con estilo y toda la cosa. Gracias a Dios, estoy aquí. Pero una pregunta, ese evento fortuito que no me lo esperaba, ¿qué emoción provocó en mí? Frustración, enojo, miedo, es natural, ¿a poco no? Y esa emoción, ¿qué reacción provocó en mí? Más estrés. Deja el estrés, o sea, todo el fuá que salió, pero hasta con palabras hermosas, ¿no? Sí. Le recordé a la mamá, a la abuelita, a la tía, a toda la parentela, ¿no? ¿Tenía derecho de hacerlo? O sea, estaba enojado. Pues sí, a veces Estaba enojado, a veces. Sí, pero si te hubieras levantado Si yo- más temprano, a lo mejor no hubieras tenido problema. Pero fíjate, aquí viene lo interesante. La persona, ¿cuál es el problema? Yo reaccioné de forma a lo mejor abrupta. O sea, gracias a Dios tuve reflejos, frené, pero la persona, digamos que, y le menté a la mamá, ¿no? Así literal. Sí. Si yo no le hubiera mentado a la mamá, perdónenme la expresión, ¿qué me podía haber pasado a mí? Probablemente se disculpaba. No, me da un infarto, sí, me da un te lo infarto, a mí guardas, me da un infarto, sí, ¿sí o no? te lo O guardas. sea, de alguna manera la reacción natural pues no fue la más adecuada. De alguna manera yo me desahogué, pero si yo no me hubiera desahogado, capaz que me hubiera infartado, ¿sí o no? Sí. O sea, el desahogo me ayudó a que la adrenalina fluyera y no me pegara en el corazón, ¿estamos de acuerdo? Claro. Entonces, el problema no fue ese, porque además lo curioso es que la persona que se me atravesó, pues se dio cuenta. No. No se dio cuenta, efectivamente. Le valió un soberano cacahuate, no le importó. Pero ¿qué pasa conmigo? Si yo no hubiera tenido control del estrés, ni de esa emoción, hubiera llegado aquí con Guillermina, ¿cómo te va? ¡Ay! Ahorita un idiota y me hubieran empezado a desahogar con ella, ¿cómo no? ¿A poco no? Sí. Y ese desahogo lo podría haber contaminado. Sí. Y luego a lo mejor ella por quedar bien conmigo me hubiera dicho, sí, te entiendo, pobrecito, ay, sí, no, yo entiendo, pobre, ay, como hay gente, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Empieza a criticar, ¿o no? Y entonces le hubiera dicho aquí a Broso, pobre del instructor, casi se mata por un burro, y entonces, oye, Pablo, ¿cómo te fue? No, ya te platicó esta... Y entonces, ¿qué hago? Empiezo a regocijarme, ¿cómo diría? ¿Cuál sería el término? Regodearme en un evento fortuito que lo único que está haciendo es estar dañándome. Sin embargo, no llegué así, ¿por qué creen? Porque gritaste, ¿Por qué sacaste el Pero después de echarle fal, dije, que Dios te bendiga. Esperamos que no te mates ni mates a nadie. ¿No? O sea, a lo mejor al momento de que yo le mandé una bendición, yo liberé esa carga emocional negativa para que el resto del día no me afectara esa emoción. ¿A poco no? Controlarse también. Al final de cuentas, después del FAB, pues controlé
Y espero que la bendición le haya llegado al Señor para que no haya pasado nada, ¿no? Pero fíjense cómo deberíamos empezar a trabajar así para hacer un modelo a seguir. ¿Sí? Porque al final del día, a ustedes, o sea, yo cumplí, ciertamente sí, ya me regañaron aquí y me dijeron, no, pues llévate más temprano. No, ya me. Lo voy a tomar en cuenta, de verdad. Qué bueno que al final son casos aislados, como pudo haberse levantado más temprano, pudo haber ocurrido lo mismo, o como pudo haber venido más tarde y no pudo haber ocurrido. Todo puede pasar, pero algo muy importante que me queda de reflexión, que los problemas ya fueron, ya quedaron. Yo empiezo de cero con actitud, positivismo y echa para adelante. Así es. Y ojo, al final de cuentas, a ustedes no les importa eso. A ustedes lo que les debe importar es qué puedo aprender con el instructor aquí. ¿Sí? A lo mejor con el tiempo nos conocemos y podemos ser amigos y podemos platicar muchas experiencias y anécdotas padres, pero a manera de anécdotas, no de frustraciones ni de conflictos existenciales, porque eso realmente a la gente no le importa. Por eso aquí el reto es, híjole, estamos pasando por una crisis fea, todos. Estamos pasando por un cambio de paradigmas, todos. Pero tú sabes que si me quedo en el pasado y empiezo a frustrarme del pasado y empiezo a hacerme víctima del pasado, No vas a hacer el futuro. Exactamente. Entonces tengo que cambiar eso. Por eso entonces aquí el reto es, empieza en tu día a día a aplicar estas funciones. ¿Cuál es el primer desafío que tienes que hacer? Si te dice aquí el estándar sonríe, pues sonríe. Y es el ejemplo a seguir para todos, ¿o no? Ya desde ahí, de seguir un simple estándar, ¿o no? ¿Estamos? Que si te dicen, pues sabes que por la situación pues, estamos económicamente, entonces tienes que hacer todo esto con esto, pues, sea creativo para que lo empieces a innovar. Y obviamente en el proceso, seguramente si cambias esa actitud, vas a empezar a inspirar a los demás. Claro, obviamente tu función es, si ya los estás inspirando, pues dale las herramientas para que se pongan a chambear. Punto. ¿No? Y si no tienes las herramientas, ingéniatelas. Pero demuéstrales que sí se puede a pesar de, ¿a poco no? En pocas palabras, pon el ejemplo y al final simplemente haz tu función de motivar, de alentar con el corazón. Entonces miren, me gustaría concretar esta idea con este pequeño video que me encontré muy padre, que me encanta, se llama 8 poderosas decisiones, ¿vale? Entonces vamos a verlo. Muchas de las cosas que hoy te afectan, como el entorno y los cambios de los que estás siendo partícipe, están fuera de tu control. Pero afortunadamente, no importa las circunstancias en las que te encuentres, tienes varias cosas de las que puedes adueñarte y tomar control. Me refiero particularmente a lo que realmente determina cómo te sientes en este momento ante tus problemas y retos. Estoy hablando de tu actitud. Es decir, de cómo tú eliges responder ante las circunstancias y quién decide ser ante el cambio. Es tu actitud la que puede aumentar o reducir tu estrés de manera profunda. Si bien dar un masaje, o hacer ejercicios, o incluso el amor, son excelentes antídotos contra el estrés, si no son acompañados por un cambio de actitud, apenas llegan a tener un efecto temporal. ¿Cómo te adueñas de tu actitud? A continuación te ofrezco 8 simples pero poderosas decisiones para tomar control sobre tu respuesta ante lo que te sucede, reducir significativamente tu estrés y aumentar tu capacidad para manejar el cambio. Nuestra primera decisión, en vez de resistir, yo acepto. Acepta lo fáctico, lo que es un hecho. Hay circunstancias que, por más que te esfuerces, no puedes cambiar, al menos no tan rápido como te gustaría. En ocasiones el cambio, aunque no te guste, es un hecho. Tu estrés aumenta cuando resistes lo que te sucede. Al resistir, le das poder a aquello que estás resistiendo. Al aceptar y soltar tu resistencia, recuperas tu poder y puedes sentirte